la doctora Ana Vergés, muchos ya me conocen, otros no, cardióloga, internista, y vamos a hablar un poquito de este interesante tema. Para mí un placer ver como tanta gente bonita, conocida, querida, que me distinguen con su presencia. Este es básicamente, este es básicamente el contenido de manera resumida. Vamos a hablar un poquito de la definición y generalidades, la clasificación, el diagnóstico, el seguimiento de estos pacientes, cómo se va a instalar su tratamiento. Vamos a hacer énfasis en grupo 1 y grupo 4 porque son los que tienen mayor beneficio con las terapias específicas para hipertensión pulmonar. Y por último le voy a redactar un poquito de lo que fue mi experiencia en el Preceptorship de hipertensión pulmonar que hicimos en Cardiovit en Colombia. Aquí está también la doctora Laura Rodríguez, que fue mi compañera en este hermoso viaje de aprendizaje. Los conceptos que vamos a emitir han sido tomados en cuanto a lo que es el diagnóstico y la terapéutica de lo que es la guía del 2022 de diagnóstico y tratamiento de hipertensión pulmonar. En cuanto a lo que son las definiciones y las generalidades, ya sabemos que es una enfermedad o un trastorno fisiopatológico complejo que va a envolver o va a involucrar múltiples aspectos clínicos y múltiples enfermedades, tanto cardiopulmonares como pulmonares respiratorias. Como es una entidad que por su etiología y patogenia es un poco compleja, porque se acompaña a veces de comorbilidades, pues requiere un manejo multidisciplinario, un programa ya con varios especialistas y lo más importante, que las discusiones terapéuticas y diagnósticas sean discutidas no solamente el clínico, vamos a decir, cabeza del team, sino también con el paciente y con los otros miembros del team, ¿verdad? Algo importante es que la definición varió un poco con relación a las guías anteriores 2015 y 2020, y la definición antes hablaba de una presión arterial pulmonar media por encima de 25, ya en la guía actual es por encima de 20, lo que quiere decir que vamos a tener más pacientes con hipertensión pulmonar diagnosticados, por eso la importancia de conocer este tema. También se bajó lo que es el umbral para hablar de lo que es pre y post capilar, desde 3 unidades FUTS a 2 unidades FUT. Y lo otro también fue que se incluyó una definición nueva de lo que es hipertensión pulmonar en el ejercicio, que eso también lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la clasificación, siguen siendo 5 grupos, solamente que se reclasificaron o se reorganizaron algunas entidades. Por ejemplo, algunas que estaban en grupo 5 pasaron al grupo 3, grupo 1, y bueno, básicamente. También el grupo 5 se revisó y se amplió, vamos a decir, las entidades fisiopatológicas para no poner otras, o sea, se quiere quitar el término otras en el grupo 5. También en cuanto a lo que es el diagnóstico y la estratificación del riesgo, anteriormente se utilizaba un score o una clasificación de 3 niveles o 3 estratos. Ahora se prefiere una de 4 estratos cuyos parámetros son clínicos para el seguro. Interesante en cuanto al tratamiento, que ha sido simplificado el algoritmo terapéutico. También una de las cosas nuevas que trae la guía es que se puede utilizar Selexipag en estos pacientes o cambiar el IDP-5, o sea, los pacientes que tienen riesgo intermedio abajo o intermedio bajo, se puede cambiar el IDP-5, o sea, sildenafil por lo que es Riociguat, que es un estimulante de la guanilato ciclasa soluble. Bien. También es importante que en los pacientes de grupo 1 se puede utilizar la combinación de un ERA, un IDP-5 y puede también hacerse el switch o agregarse lo que es Riociguat. Si voy muy rápido, no se preocupen, que eso es en resumen, vamos a entrar. Tú tienes mucho tiempo, son las 8:05. Sí, no se preocupen, créanme. En cuanto a lo que es la enfermedad tromboembólica crónica o TEP crónico, la terapia medicamentosa tiene una muy buena recomendación, específicamente con Riociguat, un nivel de recomendación 1B, nivel de evidencia B,
y también lo que es la angioplastia con balón y la cirugía. Pero realmente la terapia medicamentosa quedó en muy buen lugar. Hablando de lo que son las definiciones hemodinámicas, vamos a tener la hipertensión precapilar, donde vamos a tener una presión pulmonar por encima de 20, vamos a tener una presión en cuña normal por debajo de 15 y una resistencia venosa pulmonar por encima de 2 unidades. La hipertensión postcapilar aislada, que la sigla, miren, señor, postcapilar aislada, se va a definir por una presión de la arteria media pulmonar. Esta presión hay que destacar que no son por ecocardiografía, que eso lo vamos a hablar más adelante. Por encima de 20, un aumento de lo que es la presión en cuña y las resistencias van a estar normales. En lo que es la hipertensión combinada pre y postcapilar, ahí vamos a tener presión arterial media elevada, presión en cuña elevada y resistencia pulmonar elevada también. La definición de lo que es hipertensión pulmonar con el ejercicio, lo que define es que va a haber un cambio, una fluctuación de más de 3 milímetros de mercurio por litro por minuto cuando se le hace la prueba de estrés cardiopulmonar a estos pacientes en reposo y en ejercicio. Se ve esa fluctuación. Bien. En cuanto a la clasificación, importante mencionarle que estamos aquí porque la hipertensión pulmonar representa una prevalencia de 1% a nivel mundial. Claro, hay algunas poblaciones y algunos grupos etarios en los que pueden ser más por el riesgo que presentan, pero en sentido general 1%. Entonces, importante saber que siguen siendo 5 grupos, con la prevalencia los más comunes son los grupos 2 y 3, que son los asociados a enfermedad del corazón izquierdo o enfermedad cardíaca izquierda, y el grupo 3 asociado a lo que son enfermedades pulmonares, que pueden ser severas o no severas. Entonces, la grupo 1, que es la idiopática, que se puede asociar también a medicamentos o a otras condiciones como la esquistosomiasis, como el VIH, se puede asociar también hipertensión portal. Estas van en grupo 1. La de grupo 4, que son las que se van a deber a enfermedad tromboembólica crónica o otras condiciones que puedan obstruir la vasculatura pulmonar. Y la grupo 5, que antes se llamaba mixta porque es multifactorial, pero donde priman los desórdenes hematológicos, sistémicos y también las enfermedades de depósito, que son las más raras, como le dije, más como un grupo 2 y 3. En cuanto a lo que es el abordaje terapéutico, según los grupos, a grandes rasgos, vamos a tener para grupo 1, terapia específica por hipertensión pulmonar, los pacientes respondedores al test de vasoreactividad, calcio antagonistas y trasplante, son las opciones. En el grupo 2, manejo de la enfermedad de base, o cuando tienen un componente combinado pre y postcapilar, además del tratamiento de base para su enfermedad cardíaca izquierda, pueden utilizarse las drogas específicas para hipertensión pulmonar, aunque esto no tiene un nivel de evidencia muy fuerte. También, cuando hablamos del grupo 3, el tratamiento va enfocado en la enfermedad basal o la enfermedad condicionante. En el caso de que el paciente tenga hipertensión pulmonar severa, ahí sí podemos utilizar alguna de los medicamentos para hipertensión pulmonar, como lo dice ahí, potencialmente. Todavía no es algo que tiene un nivel de evidencia muy fuerte. Grupo 4, aquí sí, recomendación, todo el que se pueda operarse. El que no se pueda operar, hacer intervención con balón, angioplastia con balón, y en todo caso, terapia médica con medicamentos específicos para hipertensión pulmonar. En la tipo 5, el tratamiento va enfocado a la causa subyacente y en algunos trials pudiera utilizarse medicamentos para hipertensión pulmonar. ¿Verdad? Otra cosa importante es que se ha cambiado el grupo, eso no lo vamos a leer todo, no se preocupen. El grupo 3 se le ha cambiado los que son por desórdenes. Antes se hablaba de apnea del sueño o desórdenes del sueño, pero ahora se prefiere el término de síndromes de hipoventilación, que es el trastorno común que comparten todos.
También se le cambió el nombre a la enfermedad intersticial pulmonar por enfermedad pulmonar restrictiva. Bien. Y como le dije, el grupo 5 se amplió un poco la definición o las entidades que caen en este grupo para tratar de quitar el sufijo de otros y otros. Entonces, importante conocer que mientras más temprano lleguemos al diagnóstico, pues mejor nos va a ir con el paciente. Cuando el paciente tiene síntomas como disnea en ejercicio, tiene síntomas como palpitaciones, hemoptisis pudiera ser, y hemoptisis va como en riesgo intermedio o no tan temprano. Cuando ya el paciente tiene claudicación o dolor de pecho, entonces ya estamos un poco tarde para hacer el diagnóstico. Aún así, debemos hacerlo. Muchas veces vemos pacientes que decimos, bueno, pero tiene hipertensión pulmonar leve, por el eco, ¿qué hago? Yo le voy a hablar más adelante de para qué se utiliza el eco. Importante es saber diferenciar entre los signos y síntomas de hipertensión pulmonar per se y los signos y síntomas de falla derecha. Falla derecha se ve más con congestión, se ve más con lo que es cianosis a nivel periférica. Ya cuando es hipertensión pulmonar, se ve ya la cianosis un poquito más central y no hay tanto dato de congestión, sino más de disnea y disnea sobre todo en esfuerzo. Bien, hasta ahí vamos bien. Luego que vemos al paciente, lo interrogamos buscando factores de riesgo o condiciones, comorbilidades, examen físico, vamos al electrocardiograma. El electrocardiograma muchas veces no nos va a decir mucho, pero otras veces nos puede dar signos y síntomas de sobreexpresión de cavidades derechas, como una P pulmonar, que es esta que ven acá abajo, en el electro de abajo. También bloqueo de rama derecha, puede haber, sea completo o incompleto. Puede haber también desviación del eje hacia la derecha o indeterminado, que esas son las características básicas que se pueden encontrar en un electro. En cuanto a la radiografía, nos va a permitir diferenciar entre entidades que sean con componente pulmonar, con componente cardiovascular, y también nos va a mostrar esto que se ve arriba, que es la dilatación del tronco de las arterias pulmonares. A veces no se ve tan exagerado, a veces se ve solamente como en la figura de abajo, que se ve una rectificación en lo que es el cono de la pulmonar o el arco de la pulmonar, pero muchas veces se ve así aneurisma. Se entiende que tiene el botón de la aorta. Es el botón aórtico. Este es el botón de la pulmonar. Exactamente, que está aneurismático. Ok, ahí. Mira cómo está comprimiendo eso. Se ve en ese punto aneurismático. Bien. Entonces también si vemos hay siluetas cardíacas características, como por ejemplo la silueta en cantimplora, eso nos habla entonces ya de enfermedad como proceso cardiovascular. Entonces entrando en el eco, aquí sí me voy a detener un poco porque muchas veces vemos un eco, hipertensión pulmonar con una PSAP estimada 45, por poner algo, entrando a moderada. Y ya de una vez decimos, ay, ponle sildenafil. Eso no es tan así. Primero, el eco no es el diagnóstico. El diagnóstico se hace por hemodinamia, por cateterismo derecho. En el caso, uno a veces se ayuda, en el caso de las enfermedades pulmonares de grupo 3, con lo que es el VQ scan, pero no es tampoco el diagnóstico, el gol estándar. Se utilizan ya las imágenes multimodales. Y bueno, ¿qué vemos en el eco que nos puede sugerir hipertensión pulmonar? Vamos a tener crecimiento de cavidades derechas, vamos a tener aplanamiento del septum interventricular, que es esto que se ve arriba, eso, ahí se mide lo que es el índice de excentricidad, vamos a tener la vena cava inferior dilatada y con una colapsabilidad menor a 50%, la velocidad de la regurgitación tricuspidia. Eso lo vamos a ver en el próximo slide, porque con esto es que vamos a tener la probabilidad de que este paciente que tenemos tenga hipertensión pulmonar o no. También vamos a ver una disminución de lo que es el cambio de área fraccional del ventrículo derecho, que es, por así decirlo, es como el Simpson, pero en el ventrículo derecho. Y vamos a tener básicamente esos hallazgos, así a grosso modo. ¿Qué hacemos con esto? El eco es muy importante para la sospecha diagnóstica, pero no es el que me confirma. Si tenemos una regurgitación tricuspidia con una velocidad máxima por debajo de 2.8,
es poco probable que este paciente tenga hipertensión pulmonar. Además de buscar la velocidad tricuspidia, tenemos que buscar otros signos en el eco que nos hablen de hipertensión pulmonar. Y ahí lo vamos a clasificar en bajo, intermedio o alta probabilidad. Ya con este diagnóstico vamos a tener, si buscamos otra causa de los síntomas del paciente, si es de baja probabilidad, si es de probabilidad intermedia, le hacemos seguimiento por eco, pero si es de alta probabilidad, porque tiene más de 3.4 de regurgitación tricuspidia o porque tiene además otros signos y síntomas otros signos en el eco de hipertensión pulmonar, entonces este paciente debe hacérsele cateterismo derecho o derivarlo a un centro con especialidad en este tipo de pacientes. Entonces, el algoritmo diagnóstico es este, pero en 3 sencillos pasos. La sospecha por la historia clínica, el examen físico y todo eso, por las medidas que tomamos en el consultorio, frecuencia cardíaca, por el electro, por la saturación y todo eso. Lo otro es la detección. Ahí vamos a tener las imágenes que nos van a ayudar mucho, particularmente el eco, como bien pueden notar aquí. Y la confirmación. La confirmación ya se hace cuando el paciente tiene alta sospecha. Se envía a un centro para que le den el seguimiento, cateterismo derecho o algunas otras pruebas. También hay otras pruebas como la angiotomografía con energía dual que se puede utilizar. Entonces, la otra cosa que se mide son el NT-proBNP, la saturación, la gasometría, que nos van a ayudar también a poder clasificar este paciente. El cateterismo derecho, la indicación es recomendación 1 con nivel de evidencia B. No vamos a entrar en todo esto, sí decirles que el cateterismo derecho se debe indicar en estos pacientes para confirmar el diagnóstico, para definir si es pre, post o combinada y poder como llevarlo a una etiología, porque es importante, que no le dije al principio, que muchos de estos pacientes, la mayoría, no caen en un solo grupo. O sea, no es un paciente que lo tengo como grupo 4 y ya, o como grupo 1 y ya. Puede tener grupo 1 y grupo 5, o puede tener grupo 2 y grupo 3. Entonces, hay que tratar de encasillarlo en uno solo, si es posible. De no ser posible, ver los síntomas que más priman, a qué se lo podemos atribuir y trabajar esa parte. Entonces, importante, ya no se utiliza adenosina, no se recomienda adenosina para el test de vasorreactividad, y debe hacerse el test de vasorreactividad para ver los respondedores, los no respondedores. También es importante que si el paciente, cuando hacemos el cateterismo, presenta una presión en cuña limítrofe, hacer un reto de volumen, que eso cuando la presión está entre 13 y 15, se le hace reto de volumen al paciente. Ya con toda esta información, vamos a estratificar el paciente. Este es el nivel de 3 estratos o la clasificación de 3 que se utiliza. No le voy a detallar todos los parámetros, sí ver que cuando tenemos un paciente que cae en la clasificación de bajo riesgo, este paciente va a tener una mortalidad baja, menos del 5%, riesgo intermedio entre 5 a 20%, y alto riesgo, una mortalidad por encima de 20%. Entonces, esto no podemos permitir que este paciente siga, ya que lo encontramos así, siga con esos parámetros. Hay que mejorar este paciente. ¿Cuáles son los datos que se utilizan? A grosso modo, datos de que tiene falla derecha, dato de que está deteriorándose clínicamente, síncope, empeoramiento de la clase funcional, la caminata de 6 minutos nos lo va a poner en bajo, intermedio o alto riesgo, la prueba de estrés cardiopulmonar, ProBNP, el eco, la resonancia y los parámetros hemodinámicos que le dije que se pueden medir por cateterismo. Son muchas cosas. Y diremos, bueno, y entonces, ¿cada qué tiempo le vamos a hacer esto al paciente? Porque si lo voy a estar clasificando para ver si ya me bajó de riesgo alto al riesgo menor, entonces, ¿cada qué tiempo yo le voy a hacer a este paciente todas esas pruebas? El abordaje clínico y la caminata de 6 minutos al inicio, de 3 a 6 meses, cada 3 a 6 meses, o si el paciente tiene empeoramiento clínico, igual la caminata de 6 minutos, igual los biomarcadores, específicamente el NT-proBNP, se le hace troponinas también, pero más que nada NT-proBNP. El electro, el eco se le va a hacer al inicio
entre el tercer y el sexto mes para valorar mejoría o ver cómo evoluciona el paciente, y ya luego de ahí solo si el paciente empeora clínicamente. Los gases arteriales cada vez que veamos el paciente, y la prueba de estrés cardiopulmonar se debe hacer al inicio, pero no es algo que debemos hacer, o sea, no es algo que está como en verde como recomendación 1. Sí, el cateterismo derecho para llegar al diagnóstico. ¿Me quiere decir algo? No era la sigla que pues ya vi, cardiopulmonar y Estrés SARS test. y el RHC. Right heart cateterismo. Right heart, ok. Y el QFC. Esa es la clase funcional según la OMS. Es muy Ok. parecida a la Y NIA. ese 6 minutes walking test. Exactamente, la caminata de Si sexo. tiene tiempo, explícanos eso. Ah, sí. Ok. No, y si no entienden algo, nos paramos y seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Para el seguimiento, ya que tenemos a nuestro paciente en alto riesgo, intermedio, bajo riesgo, para el seguimiento se van a utilizar estos parámetros que son más simples de determinar. ¿Cuáles son? Clase funcional, caminata de 6 minutos y el NT-proBNP o BNP. Aquí usamos más NT-proBNP por la razón de que el BNP es una molécula más inestable y se desnaturaliza más rápido. Ahí están los valores. No me voy a detener mucho en los valores porque esto está en la guía y lo que yo quiero es que vayamos como haciendo el entrenamiento con el paciente, ver qué sigue, qué haga, qué sigue. Porque eso es básicamente lo que vamos a hacer en el día a día. Ya cuando yo tengo un paciente, le hice una caminata de 6 minutos y dio 380, ¿dónde cae? Ah, bueno, intermedio bajo. Bien. Entonces, eso por ese lado. La mortalidad según el riesgo va a variar y ya fíjense que le hablaba de más de 20%, pero en el estudio, en el registro francés, fue un 35% la mortalidad por encima para los pacientes que estaban en alto riesgo. Es mucho, porque si usted tiene 10 pacientes con hipertensión pulmonar en alto riesgo, 4 van a estar muertos para esta fecha, para el año que viene. Y eso como que no es bonito. Entonces, eso básicamente, tratar de mantener al paciente en bajo riesgo. Bien, entrando a lo que es grupo 1, esas son las entidades de grupo 1, idiopática, heredada o congénita, asociada con enfermedad del tejido conectivo, con VIH, con esquistosomiasis, con hipertensión portal o con cardiopatías congénitas. Bien, en este grupo tenemos 3 vías por las cuales podemos trabajar la hipertensión pulmonar. La vía de la endotelina, la vía de lo que es el GMP cíclico y la guanilato ciclasa, que son dependientes de óxido nítrico, y la vía de las prostaciclinas. Bien, entonces, en cuanto a lo que son, este es el resumen que da la guía para los pacientes de grupo 1. Aquí debemos buscar bien las comorbilidades antes de iniciar lo que es la terapia medicamentosa. Se debe iniciar terapia combinada en este grupo, con lo que es un antagonista de la endotelina y un IDP5, o sea, sildenafil o tadalafil. Esa es la primera línea en los pacientes de bajo riesgo o intermedio a bajo. Bien. Si el paciente no mejora, se le puede añadir lo que es un tercer fármaco o, en su defecto, quitar el IDP5 y agregar lo que es riociguat. La monoterapia anteriormente era lo que más se utilizaba o más se recomendaba, pero en estas nuevas guías se habla más de terapia combinada y se reserva terapia única o monoterapia para pacientes con VIH, pacientes viejos o con mucha fragilidad o muy frágiles, y también pacientes con comorbilidades cardiopulmonares. Bien, lo nuevo en cuanto a lo que es la estratificación y el seguimiento, el nivel de 4 estadios, y también que hay opciones, 2 opciones para los pacientes que se mantienen en riesgo intermedio alto, intermedio bajo, que son agregarle a la doble terapia Selexipag o cambiar el IDP5 por riociguat. Bien. Eso es básicamente lo que hemos hablado. Miren aquí como dice debajo, ya después que confirmamos que el paciente no tiene o tiene comorbilidades. Si no tiene comorbilidades, un ERA más un IDP5. En caso de que sea alto riesgo, además del ERA y el IDP5, iniciar un prostanoide. No sé si aquí contamos con prostanoide, con bombas, sí.
o inhalado. No están en el programa, pero sí hay. Pero existen. Están puestos en el. No están en el programa que se pida por ayuda médica, algo así, que no sea algo grave, pero no están dentro de los. Tenemos pacientes. Tenemos pacientes con bomba y tenemos pacientes inhalados también. Eso es interesante conocerlo, porque ya sabemos que en caso de que las necesitemos podemos contar con ella. No dentro del programa de alto costo, pero bueno. Entonces, siguiendo con el algoritmo, luego de que iniciamos terapias, a los 3 a 6 meses vamos a hacer el seguimiento, vamos a revalorar. Si el paciente se queda o baja a bajo riesgo, usted continúa su terapia igual. Si no baja, entonces o le añadimos Selexipag o le quitamos el IDP y le ponemos Riociguat, ¿verdad? Y si es riesgo alto, además de la doble terapia, entonces añadir un prostanoide y referir al paciente a terapia de trasplante. Bien. Esto es básicamente lo mismo. Lo importante de esto es que si no le podemos poner un prostanoide a este paciente, le podemos poner Selexipag o cambiar el IDP5 por Riociguat. Eso ya es paciente para riesgo intermedio alto o alto. Si no le podemos poner prostanoide, tenemos esas opciones. Bien. ¿Cómo se comienza la terapia o las combinaciones? Si usted lo que quiere es mejorar la caminata de 6 minutos como su outcome primario, porque todo lo demás está, vamos a decir, dentro de rangos aceptables, usted puede iniciar con sildenafil con prostenol o con treprostinil inhalado, o puede iniciar con Riociguat y Bosentan. Es importante que Riociguat no se debe dar junto o combinado con un IDP5, porque los dos actúan en la vía del óxido nítrico y producen una hipotensión bastante importante. En el caso de que lo que queramos es disminuir morbilidad, mortalidad, como el outcome primario, entonces iniciamos con macitentan y un IDP5 o con un prostanoide inhalado. O podemos cambiar a Selexipag o un IDP5. O treprostinil con un ERA, un IDP5 o con Riociguat. Bien. Entonces, eso ahí como que lo mareó un poco. Estas son las clases de fármacos. Dentro de los ERA contamos con ambrisentan, bosentan y macitentan. Como IDP5 ya les dije, sildenafil, tadalafil. Como estimulador de la vanilato ciclasa soluble, Riociguat. Los prostanoides, que con prostenol, kilopros y treprostinil. Y como un antagonista no prostanoide es el Selexipag. Entonces, esto es básicamente lo mismo que hemos hablado. Ahí solamente le puse el nivel de evidencia, o sea que aquí no me voy a detener mucho para en aras de hablar un poco de tiempo. Algunas cositas interesantes en este grupo 1, sobre todo los pacientes con enfermedad congénita, con cardiopatía congénita, que Bosentan, por ejemplo, es el único medicamento que se ha recomendado con clase 1 para los pacientes con Eisenmenger. Paciente con síndrome de Eisenmenger, Bosentan. Riociguat, paciente adulto con cardiopatía congénita, puede utilizarse con un nivel de una recomendación 2A. Otros ERA, IDP5 y prostaciclina también pudieran utilizarse, pero tienen el mismo nivel de evidencia, pero ellos prefieren entonces Riociguat en esos pacientes. También la terapia inicial que debe ser considerada en estos pacientes debe ser esta, y en pacientes ya que tengan alto riesgo, entonces agregar el prostanoide. Se comienza con esta terapia y se va titulando según el riesgo del paciente. Como le dije, lo importante es mantener el paciente en bajo riesgo o lo más cercano a bajo riesgo. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad del tejido conectivo se sigue el mismo algoritmo de manejo que lo que hemos presentado. En los pacientes con VIH, como les hablaba, la terapia debe ser monoterapia inicialmente y luego entonces secuencialmente ir titulando, agregando otros fármacos. También en los pacientes con esquistosomiasis
los medicamentos para hipertensión pulmonar pueden mejorar la supervivencia, pero no tienen un nivel de evidencia así tan claro como para poner un buen nivel de recomendación. ¿Qué decir algo, Mónica? ¿Sabes lo que pasa con el asunto de cistosoma, como son varios, si la Prometheus, si el Manzoni, no se han puesto grandes poblaciones ni están en los estudios, o sea, la mayoría, como son pocos, a pesar de que hacen hipertensión pulmonar bastante severa, cuando se hace poco la cantidad de pacientes, nunca alcanzan un poder estadístico para poder cambiar la idea. Casi todo lo que va a ese grupo termina siendo opinión de experto más que caso. Exacto. Entonces, realmente los pacientes que tienen datos de lo que es congestión venosa o capilar, venocapilar, deben manejarse con sumo cuidado porque estos pacientes pueden deteriorarse al comenzar la terapia por la misma fisiopatología. Entonces, con relación al Diosiguat específicamente en estos pacientes, ya lo hemos hablado, solamente recordar que añadir Diosiguat al Bosentan puede mejorar la capacidad de ejercicio en un paciente que queremos mejorar la caminata, por ejemplo, de 6 minutos. También decirles que no se recomienda Diosiguat durante el embarazo por su potencial teratogénico, y también que no se recomienda a los pacientes que tienen hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad intersticial pulmonar idiopática. Aún así, un fármaco que ha demostrado seguridad en cuanto a lo que son hemoptisis. Cabe destacar que la hemoptisis es uno de los síntomas, de los signos de hipertensión pulmonar, igual el síncope, y ya hablamos de las contraindicaciones. Y la combinación con vasodilatadores también no debe combinarse con nitrato, con licorandil, ninguno de esos vasodilatadores, porque entonces hace una hipotensión importantísima. Entonces, viendo esto de grupo 1, ya vimos que la terapia para hipertensión pulmonar funciona bastante bien en estos pacientes. En cuanto a lo que son grupos 2 y 3, ¿por qué los pongo juntos? Porque las recomendaciones son pocas. Como ya yo les había dicho, para el grupo 2, secundaria enfermedad cardíaca izquierda, lo que se recomienda con nivel de 1A es tratar la causa de base. Si el paciente tiene una valvulopatía, corregir la valvulopatía. Si está en falla, por ejemplo, izquierda, corregir o tratar la falla de manera adecuada. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, que se sospecha de aumento de la presión a nivel precapilar, de componente precapilar, entonces deben referirse para que se le haga cateterismo derecho y toda la investigación para ver si además de un grupo 2 tiene algún otro grupo asociado. Lo otro es que estos pacientes, el reto de volumen en el cateterismo, cuando la presión incluya queda intermedia, y que otra cosa interesante tenemos es que solamente se recomienda los medicamentos para hipertensión pulmonar cuando hay un componente combinado pre y post capilar. Ellos más adelante dicen que se pueden utilizar en estos pacientes cuando ya tenemos toda la falla o la enfermedad izquierda cubierta y aún así el paciente sigue con deterioro clínico, pero que no es una recomendación per se, o sea, es algo como potencialmente ellos dicen se puede utilizar. Y en los pacientes con falla cardíaca con presión de eyección preservada, que secundario a esto tengan hipertensión pulmonar, no debe utilizarse medicamentos para hipertensión pulmonar específicos. Los pacientes que tienen enfermedad falla cardíaca con fracción de eyección preservada con hipertensión pulmonar, no se les recomienda añadirle estos fármacos específicos para hipertensión pulmonar porque no hay evidencia de mejoría. Entonces ellos dicen que no hay problema. Bien, entonces, entrando a los que son grupo 3, que son los asociados a enfermedades pulmonares, aquí igual, el tratamiento va a ser a su enfermedad de base, a su condición de base. Hay una salvedad, y es que cuando el paciente tiene, por ejemplo, hipertensión pulmonar severa, ahí sí se pueden utilizar terapias, pero es con un nivel de recomendación 2B.
se puede usar Riociguat. No se puede usar Riociguat, no se puede usar Riociguat en estos pacientes, a menos que sea severo, como le dije, el caso de la hipertensión pulmonar. Lo otro que no le dije es que muchas veces lo que se mide en la hipertensión pulmonar, o sea, no se lleva de lo que es la velocidad de cuspidia, si es severa, reparar esa válvula, pues mejora la clínica del paciente. Entonces, también es importante saber que el IDP5 se puede considerar en estos pacientes cuando tienen enfermedad pulmonar intersticial, cuando la hipertensión es asociada a esto, sobre todo cuando es severa. Y que también estos pacientes pueden ser candidatos a trasplante. Entrando al otro gran grupo, que es el grupo 4, gran grupo no porque sean muchos pacientes, sino porque son los que más se benefician de las terapias específicas para hipertensión pulmonar, que son las asociadas a enfermedad tromboembólica crónica o asociada a lo que es fibrosis. Estos pacientes, aquí sí, el algoritmo diagnóstico es un poquito diferente porque aquí sí vamos a asociar mucho de lo que son las imágenes. Y aquí se va a usar lo que es el VQ scan o las nuevas modalidades, como son, como yo le hablaba, la angiotomografía con energía dual o también lo que es la tomografía con sustracción digital, que son las que vienen como resurgiendo. Todavía no hay una data muy importante en estos estudios que me pueda decir que tienen un valor diagnóstico muy alto o un valor predictivo positivo muy alto. Entonces, estos pacientes, aunque no tengamos un VQ scan que nos hable de enfermedad por hipertensión pulmonar, pero tenemos estos pacientes que tienen una respuesta anormal a lo que son los ejercicios, se le debe hacer entonces un ecoestrés o se le debe hacer entonces una prueba de estrés cardiopulmonar o ergoespirometría para poder clasificar mejor el riesgo. Estos pacientes se le hacen imágenes, se le hace cateterismo derecho y cuando ya se confirma, entonces el tratamiento va según terapia médica óptima y van a un centro especializado en TEP crónico o enfermedad tromboembólica pulmonar crónica. Aquí todavía no tenemos un centro así, pero vamos a luchar. Yo confío en Mónica. Bien, entonces en cuanto a lo que son las modalidades diagnósticas, como yo le dije, el VQ scan se sigue utilizando porque es bueno, pero además de que las nuevas tecnologías son más caras y son menos accesibles, ¿verdad? Está, por ejemplo, el mapping de sustracción con yodo o con yodados, está la resonancia con perfusión, que van avanzando, pero todavía no tenemos mucha accesibilidad a estos métodos diagnósticos. Entonces, también la angiotomografía con construcción biplanar ha resultado muy buena, pero no necesariamente porque resulte negativa ya vamos a descartar esta entidad, ¿verdad? Entonces, se están validando estas tecnologías, o sea que yo creo que para la próxima guía ya vamos a dejar atrás lo que es el VQ scan. En cuanto a lo que es el tratamiento del grupo 4, estos pacientes recuerden que son enfermedad tromboembólica crónica, entonces ellos van a estar anticoagulados de por vida, esos pacientes. Entonces, algo que me llamó la atención, que fue algo que yo le comentaba a Laura cuando fuimos al entrenamiento, es que un paciente con un TEP crónico, con un trombo crónico, ahí 7 meses, 10 meses, 1 año, ya ese trombo está recubierto, está debajo de la íntima, todo eso. O sea, ya el anticoagulante, aún así hay que mantener la anticoagulación por el factor de riesgo. Entonces, ¿qué uno hace en ese paciente? Uno dice, bueno, señor, ayúdalo, y le pone toda su terapia, pero aún así hay opciones. Cirugía es una opción. Cuando el trombo está fresco, cuando es agudo, es fácil porque hacemos una trombectomía. Exacto. Felices todos. Pero cuando es crónico, ahí se complica. Pero hay opciones. Yo les voy a mostrar más adelante un pedacito de una cirugía. Bien. Entonces, lo otro es que estos pacientes van a llevar terapia médica. Hay que buscar que este paciente sea operable. Mi objetivo con un paciente del grupo 4 es ver si se puede operar. Y yo voy a buscar la manera diagnóstica de poder definir esa anatomía para poder operar.
Aquí yo creo que no tenemos endarterectomía todavía. Para TEP crónico. De hacerla sí, pero de protocolizarla no. Exacto. Porque Vivagen sí hace. Sí. Pero eso, bueno, estamos delante de mucha gente. No hay un protocolo, no hay. Es como tú dices, como no hay un. No hay un centro, sí, de hacerlo sí lo hace. Se hace, pero no está protocolizado. Bueno, en la guía está. Lo que aquí no lo tenemos como una metodología de exacto, no hay como una logística. Mira, este paciente, si es así, si la alteración es central y es factible, se va a llevar a cirugía y se va a hacer el tracito, plano central, mengano lo hacen. No creo que haya un organigrama. eso debería ser. Y balones, eso es muy complicado. Y el balón es la otra opción, la angioplastia con balón para los pacientes que no tienen una anatomía favorable para cirugía. Entonces, el balón. El balón, como es intervención, tiene muchos, vamos a decir, secuelas y debe iniciarse terapia médica para hipertensión pulmonar antes de balonear a este paciente para disminuir lo que son las complicaciones en la intervención. Además de que debemos darle seguimiento en un centro para TEP crónico, en el caso que lo tengamos. Y, yo pensé que iba a decir algo. Y la terapia médica óptima, que tiene un nivel de evidencia 1B. Fíjense que lo que tiene mejor nivel de evidencia en estos pacientes son, arriba, el río Siguat, en los pacientes que o son operables o persisten con los síntomas después de la cirugía, o no son operables o van a balón. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es básicamente lo mismo. No se lo voy a detallar, porque es básicamente lo mismo. Aquí sí, ya sabemos que la cirugía es lo que debemos procurar siempre, que es la mejor terapia. Y en este grupo de pacientes, grupo 4, Diosiguat sigue siendo el único medicamento que recibe clase 1 como recomendación para tratamiento médico cuando el paciente es inoperable, cuando persisten los síntomas a pesar de cirugía. También se puede usar treprostinil si el paciente está en clase funcional 3 o 4 o es inoperable. También considerar terapia médica cuando el paciente va a balón pero tiene resistencias altas pulmonares. Y también que el abordaje debe ser multimodal, no solamente va a terapia médica, va a cirugía, va a balón, es un todo. O sea, lleva medicamento, voy a cirugía o no puedo ir o voy a balón, pero siempre la medicación, y como yo le hablé, la anticoagulación es importantísima. El balón, con muy buen nivel de evidencia, las sesiones para balón, porque a veces se necesita balonear más de una vez para poder mejorar las presiones pulmonares, pero deben hacerse en centros especializados que tengan un alto flujo, alto volumen de pacientes. Y también, como yo les mencioné, las tasas de complicaciones se reducen con el inicio de lo que es terapia médica para hipertensión pulmonar. Bien. Recomendaciones, y esto es repitiendo, como recopilando todo lo que hemos hablado del grupo 4 para que nos quede. Anticoagulación con nivel de evidencia 1C. Importante, los pacientes siempre que tenemos grupo 4 hay que testear para síndrome antifosfolípido, porque es frecuente encontrarlo. Y en el caso de que sea un síndrome antifosfolípido, la anticoagulación solo debe ser con warfarina, ¿verdad? También el manejo debe ser multidisciplinario y multimodal, no solamente ir por terapia médica o por cirugía o lo que vayamos a elegir. Lo ideal es la cirugía, la endarterectomía, porque no solamente se quita el trombo, sino el tracto fibrótico que queda alrededor del trombo. La imagen característica de un trombo crónico es que él deja como un espacio pequeño, como un puentecito, porque ya se ha cronificado y permea un poquito en la mayoría de los casos. Entonces, Diosiguat con nivel de evidencia 1B en estos pacientes, igual nivel de evidencia para lo que es el balón. Pero ya Mónica nos dijo que no tenemos balón aquí. Entonces, el seguimiento que debe ser a largo plazo, que debemos darle un seguimiento riguroso a este paciente. Y
como les dije, si el paciente sigue en una clase funcional alta, 3-4, o sea, baja, mejor dicho, 3-4, entonces agregar treprostinilo, prostanoide, básicamente treprostinilo. Básicamente ya hablamos lo del manejo. Bien. En la de grupo 5 ya estamos terminando, no se preocupen. En las de grupo 5, que son las que antes eran inclasificables, ahora tenemos los desórdenes hematológicos, las enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, la neurofibromatosis, etc. Las enfermedades metabólicas por depósito, la microangiopatía, los pacientes que están en hemodiálisis o los pacientes que hacen mediastinitis y fibrosis. Estos pacientes son grupo 5, ya no se dice desorden hematológico y sistémico y otros, ¿verdad? Y el manejo aquí es a la condición de base. Aquí no se recomiendan drogas específicas para hipertensión pulmonar. En cuanto, eso es la guía. Ahora vamos a hablar un poquito, yo les voy a contar 5 puntitos de nuestra experiencia, porque aquí tengo a Laura también, que te voy a pedir que intervenga más adelante. Nuestra experiencia en clínica CardioVid, nosotros fuimos a hacer un preceptorship en hipertensión pulmonar. Es un entrenamiento intensivo muy bueno, yo conmigo, ojalá que todos pudieran hacerlo, porque se aprende mucho. Y una de las cosas que hace un preceptor es multiplicar el conocimiento, y esa es una de las razones por las que también estamos aquí. Aquí vemos, yo allá en el extremo y Laura en el otro extremo. Los doctores, los caballeros son 2 doctores de Guatemala, médico internista e intervencionista pediátrico, y la chica del centro es de Costa Rica, es neumóloga e intervencionista. Un grupo, hicimos una química muy chula y de verdad que fue una experiencia importante, porque ahí tú ves cómo se lidera una clínica de hipertensión pulmonar. El líder allá, los líderes allá son los neumólogos, pero se auxilian de las demás especialidades. O sea, el cardiólogo trabaja muy de cerca con el cardiólogo, con el reumatólogo, con el gastro, con el hematólogo, y se van con el imagenólogo también, es básico. Y cuando se reúnen a discutir un caso, eso es una cosa preciosa, porque todo bien detallado y todo no es que mira esto, no, cada quien expone su punto en beneficio del paciente. Tienen todos los recursos, o sea, todas las pruebas que necesitan allá. Las que no tienen allá, entonces tienen un centro donde enviarlos para que entonces le dé soporte. Y yo no les digo que aspiro a algo así, porque CardioVid es un centro de referencia a nivel de toda Colombia, que es enorme. Allá hay muchos pacientes con hipertensión pulmonar, también por la altura, porque fuman más, porque hay más síndrome antifosfolípido, o no sé si es que ellos hacen el screening con más frecuencia que nosotros, o no sé si es porque yo estaba en tienen todas las drogas, tienen de hecho un programa estructurado que la enfermera es la que se encarga de titular las terapias. O sea, el médico en la consulta va a ver el paciente, evalúa y dice, bueno, riesgo tal, y la enfermera entonces dice, bueno, si tiene tanto, tal bomba de tanto, le tocan tanto, y la enfermera es la que le da el seguimiento al paciente. Eso es algo muy, muy bueno. Yo les voy a mostrar aquí un pedacito, como le dije, de la cirugía. Perdón a los que tengan vista sensible. Esto aquí, lo voy a poner aquí, por ejemplo, se ve, ahí está abierta la arteria pulmonar. Eso que ustedes van a ver abajo, eso que parece como una red, ese es el trombo ya cubierto por lo que es la íntima. Él se pone como que se pega de la íntima, le iba a decir se intimiza, pero ese término no existe. Y entonces ellos comienzan, fíjense que tenía un bisturí, comienzan a quitar todo lo que es la íntima, la capa fibrosa y el trombo. Bien, ya luego cuando lo retiran por completo, entonces lo extraen de esta manera. Eso es bellísimo. Cuando sacan ese trombo que tú dices, ¡wow! Fíjense, eso amarillo, es amarillo, no es amarillo, es el trombo en la arteria pulmonar izquierda. Ese paciente tenía, creo que eran 7 meses con ese trombo. Fíjense cómo sale. Entonces, eso es algo que también fuera muy bueno emular.
Pero es lo que te digo, alguien tiene que tomar vamos a decir, la cabeza y estructurar porque aquí pudiéramos tener algo, no así, pero parecido. Bien, entonces, de mi parte, pues agradecer mucho a ustedes por haber estado acá conmigo, haberme acompañado. Cualquier pregunta que sea fácil, por favor.